Está con nosotros Mary Zamora, expresidenta de la UNE y quien ha sido declarada culpable bajo los cargos de sabotaje y terrorismo. Mary, buenas noches. Yo entiendo que se ha hablado mucho del tema, pero la connotación, la importancia amerita seguirlo conociendo. ¿Cómo toma usted esta decisión? Don Jinson, buenas noches. Buenas noches, televidente. Un gusto dirigirme todavía a ustedes a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, yo creo que el día de ayer es evidente que la exageración, el absurdo, lo ridículo que significa lo que ha hecho el Tribunal Décimo de lo Penal del Guayas al aplicar o resolver una sentencia aplicando el artículo 158 del Código Penal, que significa que es una sentencia por el delito de sabotaje, así está contemplado en el Código Penal, y que aplica una sentencia de 8 años a 12 años de reclusión. Es inédita en el país, primera vez que se lo hace, y se lo hace luego de algunos antecedentes. Por ejemplo, uno muy importante es que este proceso judicial, que hace aproximadamente 3 años inició a propósito de los acontecimientos del 30S, fue archivado, fue desestimado por el fiscal y luego por el respectivo juez quinto de lo penal de Guayas, porque la denuncia que se hacía contra Mary Zamora no constituía delito alguno que atente contra la seguridad interna del Estado. Esto es los delitos de sabotaje y terrorismo, archivado, desestimado. Pero lamentablemente fue justo el presidente Rafael Correa quien pidió públicamente y ante los medios de comunicación desde los Estados Unidos el 30 de septiembre del 2011 que se reabra la causa contra Mary Zamora. 1 año después, exactamente. 1 año exactamente, y en julio se había suspendido, desestimado y archivado la causa. Y en septiembre se solicita esto. Es evidente, se reabrió, continuó el proceso de indagación previa, la instrucción fiscal, el dictamen acusatorio del fiscal para finalmente llegar a esta etapa donde la audiencia de juzgamiento aplicando el 158, luego de que Mary Zamora, sus abogados, dando la cara, porque yo sí doy la cara, yo miro de frente, yo no bajo la voz, y mi posición firme, valiente, de manabita auténtica, que soy, la demuestro en cualquier situación y la seguiré demostrando toda mi vida. He exigido a este tribunal que se cumpla con el principio de celeridad que rige la función judicial y que se convoque a la audiencia, porque 2 veces se declaró fallida porque los testigos de los fiscales no llegaban. Entonces finalmente se instaló el día viernes, donde pasaron los 12 de 14 testigos de la Fiscalía y el propio fiscal, ninguno de los 12 testigos pudo testimoniar, asegurar y demostrar que Mary Zamora había cometido el delito de sabotaje, que había instigado, que había invitado y mucho menos que había sacado a los jóvenes estudiantes de la Aguirre Abad para que participen de los acontecimientos del 30. Hay videos que se han mostrado como respaldo a esa acusación, en el que usted se ve que está hablando con estos chicos. ¿De qué hablaban? Bueno, justamente esa era la prueba estrella que tenía la Fiscalía y que justo el día viernes los dos peritos de criminalística de la Policía Nacional que analizaron, que observaron, que hicieron de todo con ese video, en su informe dicen que jamás pudieron transcribir el audio porque era imposible por la bulla que hacía solo, y lo volvieron a demostrar ese día, a mostrar el video, y las únicas palabras que se escuchaban en ese tumulto que había allí es que Mary decía: voy a Santa Elena y 9 de octubre a una movilización, nada más. Entonces, ¿qué iba? ¿Qué era lo que yo le decía a los estudiantes justamente en medio de todo eso, que ya no podía cumplir con la agenda que tenía en el Aguirre Abad? A ver, ¿por qué estaba usted en ese colegio? Estaba porque como presidenta de la UNE Nacional, miembro del Directorio Nacional del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, estaba y tenía la obligación e invitada de ir
a una asamblea de partícipes, era el 29 y 30, el 29 yo no estaba comprometida allí porque estaba en otros lados, había una agenda del 15 de septiembre al 15 de diciembre de realizar estas asambleas de partícipes de rendición de cuentas que cada 2 años lo hace el fondo, de por medio con un convenio firmado con el propio Ministerio de Educación. Casualidad o suerte para mí de que ese 30 de septiembre estaba en la agenda Mary Zamora de ir a ese colegio que venía de Quito el día anterior, de estar en otras asambleas, y aprovechando mi condición de asambleísta, que había estado en el debate de la aprobación, de la construcción y aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Asociación de Profesores y Empleados, con oficio dirigido el 23 de septiembre, me habían invitado para que dé una conferencia sobre esto. Luego de allí tenía que estar justamente a las 10:30 concentrándonos en Santa Elena, en 9 de octubre y Santa Elena, porque íbamos a la Defensoría del Pueblo a plantear una queja contra el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, que habían suspendido la alimentación del almuerzo de los niños para la costa ecuatoriana. Mi agenda de ese día culminaba en la tarde, porque la FEGU había organizado en la casona de la universidad, había organizado un panel foro respecto a la criminalización de la lucha social, porque ese día 30 de septiembre se cumplía 1 año del vil asesinato de Bosco Bizum. No pude cumplir más que la primera parte de mi agenda, que fue ir a la Radio Morena en horas de la mañana, porque cuando llegué al colegio ya no había nada que hacer. Entonces, mire, con seguridad, lo que usted me está contando, sus abogados lo expusieron como prueba de descargo, con toda seguridad. Claro. Sin embargo, a pesar de eso, el juzgado determinó que usted es culpable. Claro. ¿Cuál es el paso a seguir con relación a esto? Sí, el paso a seguir es que esperar hasta el día jueves, se cumplen si no lo hacen mañana, porque tienen 72 horas para notificar, porque eso fue lo que dijo el presidente del juzgado, en 30 segundos. La procesada ha sido declarada, se ha encontrado culpable. En 72 horas recibirán en sus casilleros la notificación de la resolución y la sentencia correspondiente de acuerdo al delito comprobado, que es de sabotaje. Que en el mejor de los casos serían 8 años. En el mejor de los casos. Pero bueno, yo lo que he dicho es algo claro, don Doña Mary, dígame. Y los televidentes. Y esta posición la sigo sosteniendo, porque yo soy una mujer de bien. Yo soy bien manabita, he dicho. Y cuando yo, discúlpenme en la primera palabra, cuando Mary Zamora plantea algo, así lo hace. Yo no tengo, televidentes y manabitas, nada de qué avergonzarme. Yo no tengo nada que ocultar, ni por qué esconderme, peor huir. Voy a seguir dando la cara. Aquí venga lo que venga, vamos a apelar a las instancias correspondientes. Vamos a ir a la Corte Provincial del Guaya, que es la instancia que continúa. Seguramente estos jueces ya le han de estar temblando también los pantalones con la reunión que ha tenido el fiscal con el presidente Correa, que van a profundizar en la investigación de estos hechos, que no importa lo que se gaste, pero aquí hay que sancionar con todo el rigor de la ley y que no pueden quedar en la impunidad todos estos hechos delictivos. Por lo tanto, apelaremos, si es de ir al recurso de casación a la Corte Nacional, vamos a ir, e incluso finalmente vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, Mary Zamora ha sido clara, aquí no va a huir. Y si Mary Zamora tiene que ir injustamente a la cárcel, lo que sí le pido al pueblo manabita, a todos esos amigos, compañeros, personas que más allá de mi círculo político, gremial, han expresado su solidaridad y su indignación frente a esta exagerada aplicación de una justicia que en el país, lamentablemente, a través de la Fiscalía, se han convertido de manera vergonzosa en un instrumento de persecución política de este régimen que utiliza contra todos aquellos que pensamos diferente, que tenemos la valentía, la altivez y la firmeza de poder enfrentarlo de frente, de no callarnos, de decir lo que pensamos de manera libre, voluntaria, como un derecho que nos asiste. Si es de ir a la cárcel, lo que yo sí le digo al pueblo manabita es que esto no lo tomen como lo que pretende este gobierno, de flamearlo como el trofeo que exprese miedo, temor, intimidación contra todo aquel que se atreva a pensar diferente, a discernir con este gobierno. Todo lo contrario, esto debe de ser tomado, y así lo consideraré y lo considero, como una presea, una condecoración a la lucha social,
a toda la lucha que hemos venido desarrollando en este país, porque yo sí soy revolucionaria. Yo no soy caricatura de revolución del siglo XXI, señores y amigos televidentes. Por lo tanto, esta será esa condecoración a la valentía, a la firmeza y sobre todo a algo que en este gobierno no tienen ni idea de lo que significa, la dignidad. Mary Zamora tiene dignidad y esa dignidad no tiene precio, ni siquiera 8 o 12 años de prisión, don Jinson. Vamos a continuar adelante. Aquí nadie nos va a detener en nuestro camino de seguir luchando, porque soy una mujer firme, de convicciones bien cimentadas en principios ideológicos y políticos que rigen todos los actos de mi vida. Yo no soy terrorista, no soy ninguna saboteadora de este sistema. Soy una maestra y sería bueno que las autoridades educativas y las autoridades gubernamentales, todavía ando con el uniforme, orgullosa de mi escuela Lorenzo Luzuriaga de Limón, porque todo el día he estado en estas actividades en mi escuela y cumpliendo con una serie de actividades. Sería bueno que expliquen cómo es que una terrorista está en las aulas escolares, que sigue educando, formando a la niñez de esta ciudad, de esta provincia. Yo no voy a la escuela a enseñarle a los niños cómo hacer bombas, cómo ubicar bombas para explotar puentes o cosas por el estilo. Ni estoy enseñándoles el plan de secuestro, ni ningún plan de ninguna naturaleza como hacen los terroristas. Yo no violo ni mato a nadie, señores, ni estoy involucrada en actos de corrupción. Pero sería bueno que expliquen eso, porque Mary Zamora seguirá educando en las aulas escolares. Eso, denlo por hecho. Doña Mary, la familia, una cosa es lo político. Casa adentro como que el asunto cambia. Bueno, es evidente, ahí sí me baja un poco el timbre de voz, pero con mucha convicción. Lo que más me ha dolido, y eso sí lo tengo que decir como mujer y como madre, sí me ha dolido las lágrimas de mi Patricio, y se me quiebra la voz. Pero se me quebranta la voz por el dolor de madre, de saber que mi hijo de 13 años me ha acompañado en todo esto. Pero lamentablemente al final a él también se le quebró la voz y tuvo que llorar porque piensa que su madre la van a alejar 8 o 12 años de su lado. Le he sabido explicar a mi hijo que desde que tenía 3 años anda conmigo en esto, más de 10 años acompañándome, que así es esto, que piense que durante todo su proceso de desarrollo como persona, como adolescente, como joven, y en algún momento tendrá sus hijos, y que esos hijos, él algún rato tendrá que decirle, y tendrá que dejarle un ejemplo. Y yo le he dicho, ¿qué quieres, mijo? Que digan que tu madre fue una cobarde, fue una mujer oportunista que prefirió someterse, doblegarse ante la prepotencia, el autoritarismo o cualquier dádiva, o prefieres que digan que tu madre va a la cárcel y te ha dejado unos años de tu lado porque ha tenido una posición digna, una posición consecuente, leal con la gente que cree en ella. Dime, mijo, yo quiero que pienses con toda la inocencia de un niño que todavía tiene 13 años y que me apoyes, que me des fortaleza para enfrentar todo lo que venga y que tu madre no tiene nada de qué avergonzarse y que por ende tú como hijo tampoco tienes de qué avergonzarte de tu madre. Y eso también se lo he dicho a mi madre, una señora de 60 años. A mis estudiantes he tenido que en las aulas escolares explicarles esto que está pasando. Así somos nosotros, no tenemos de qué avergonzarnos. Y soy una madre, soy un ser humano que también tiene y por ende tiene sentimientos. Si me duele las angustias, las necesidades de mi pueblo, los problemas que tiene mi pueblo y que no se los solucionan las autoridades de turno, ¿por qué no me va a doler y expresar el dolor que siento ante las lágrimas que mi hijo ha derramado el día de ayer públicamente, don Jinson? Doña Mary, con seguridad ese ejemplo no es solo para su hijo, para la juventud, que ven ustedes un modelo a seguir. Esperemos que tome esto el mejor
rumbo posible, que si es necesario, las leyes revisen todo lo que está sucediendo en torno a esto, ¿no? Porque el mensaje que se está dando al mundo va más allá de una sanción legal. Así es. Esperemos que el peor de los escenarios no sea el que se dé. Gracias por venir, doña Mary. Muchas gracias, don Jinson. Y sigamos adelante, manavitas, que la lucha continúa. A mí no me van a callar jamás, aún desde el silencio de la cárcel. La fuerza del grito Manaba seguirá escuchándose y retumbando en los oídos sordos de quienes hoy ostentan el poder. Muchas gracias. Ha sido Mary Zamora, expresidenta de la UNE.